Les damos la más cordial bienvenida a la jornada del CENTISTE, Estrategia de Vacunación COVID-19 en el ISSSTE y la importancia de su aplicación. El ponente experto de esta jornada es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó la especialidad en Salud Pública y Medicina Preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con maestría en Salud Pública con área de concentración en Administración en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es encargado de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud de la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE. El doctor Miguel Ángel Nakamura López impartirá 2 temas: importancia de la vacunación por COVID-19 al personal de salud del ISSSTE y estrategias de vacunación para COVID-19 en el ISSSTE. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por esta bienvenida. Les agradezco mucho a todos su atención con relación a este tema tan importante. Obviamente que nos da mucha esperanza con relación a por fin poder iniciar, no terminar, iniciar eh, la re- el regreso, el retorno a como éramos antes de esta pandemia. Entonces, realmente es un honor para mí poder estar aquí con ustedes, poder hablar de estos 2 temas que en realidad los vamos a convertir en uno porque están muy relacionados uno con el otro, lo que es cómo o qué importancia tiene la vacuna contra COVID-19 en el personal de salud, y la otra es cómo vamos a vacunar al personal de salud del ISSSTE en, obviamente, con este inmunológico. Entonces, realmente podemos comenzar por decir lo que ya comentó el licenciado Victoria Ranfla, en que es importante mantener las medidas de prevención generales, es decir, aquellas que hemos estado llevando a cabo desde que inició esta pandemia, que es la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y en todo momento, también el aseo frecuente de manos, para realmente garantizar que estamos protegiéndonos. La vacuna, si bien ya empezamos y ya estamos protegiendo a una gran parte de, el personal del instituto, todavía nos falta mucha población mexicana por ser vacunada. No podemos hablar de protección indirecta, es decir, protección de la población general hasta no tener vacunado a más del 80% de la población mexicana. Entonces, todavía las medidas siguen siendo vigentes aunque ya estemos vacunados. Al día de hoy ya hay personal de salud del instituto que está recibiendo su segunda dosis, es decir, ya está completando su esquema de vacunación. Eso no significa que ellos ya pueden quitarse el cubrebocas y que ya pueden andar por la vida como si nada. Todos ellos todavía tienen la responsabilidad de seguir prestando sus servicios, su atención, con una ventaja. Ellos ya están protegidos de la enfermedad y pueden hacerlo con aún más ahínco del que ya lo han hecho. La verdad es que todos estos meses el esfuerzo que ha presentado el personal del ISSSTE para atender esta pandemia es loable, es invaluable, y realmente debemos continuar con estas medidas de protección aun cuando ya estemos vacunados, hasta no tener a más del 80% del país vacunado. Entonces todavía nos falta un poco por avanzar. Ya empezamos, ya estamos avanzando, pero seguimos en ello, y hasta no lograrlo no podemos decir que ya ganamos al virus. Entonces es importante que mantengamos estas medidas generales para poder seguir avanzando en el combate a la enfermedad. Vamos a comenzar con la plática hablando de la importancia de la vacunación contra COVID-19 en el personal de salud de este instituto. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Yo tengo el... En este sentido, ¿qué es COVID-19? Es una enfermedad de tipo emergente. ¿Por qué? Porque no existía antes del año pasado, la cual es de infección aguda, producida precisamente por un virus, el SARS-CoV-2. En su momento se le conoció como nuevo coronavirus, ahora ya tenemos el nombre oficial, que es SARS-CoV-2, el cual fue identificado en el mes de diciembre del año 2019. Durante todo el año 2020, pues obviamente causó los estragos que ya conocemos y que los ha causado alrededor del mundo. En el mes de marzo
específicamente el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara obviamente a esta enfermedad como una pandemia, es decir, ya se encontraba distribuida en muchos países del mundo. Siguió avanzando, siguió infectando en todo el mundo, llegó a nuestro país y obviamente, ¿qué causa esta enfermedad? Uno, este virus es de adquisición respiratoria. Como ya lo hemos dicho muchas veces y ustedes ya tienen total conocimiento del mismo, la adquisición del virus es por absorción vía mucosas respiratorias u orales de secreciones de alguien que estaba infectado con el virus. Es decir, si yo por alguna razón me contagio es a través de mis propias mucosas, ya sean nasales u orales. Y en algunas ocasiones por también la mucosa oftálmica, en este caso por por los ojos, pues para ponerlo más claro. ¿Cómo se comporta esta infección? Tiene un rango muy amplio. Puede ser bastante noble y pasar asintomáticos, como va a pasar muchísima gente y como ha pasado muchísima gente a lo largo de estos meses, pero también puede presentarse como una infección leve, como una gripe de las que hemos tenido en las temporadas invernales anteriores, ¿sí? Pero también hay muchas personas, y lo estamos viviendo, y ustedes lo están viviendo en las unidades médicas en las que laboran, que van a presentar síntomas graves, agravamiento. Estos síntomas pues pueden llevar incluso, ¿sí?, a la insuficiencia respiratoria y obviamente requerir hospitalización y hasta intubación endotraqueal, es decir, llevarnos al extremo de que una persona dependa de un ventilador mecánico para poder seguir viviendo. Entonces, el rango tan grande que nos da esta enfermedad es lo que la hace tan impredecible y tan difícil de combatir. Una misma persona, en una misma familia, perdón, puede haber una persona que curse asintomática y otras personas que puedan agravarse a incluso llegar desgraciadamente al fallecimiento. Entonces es importante que todos contribuyamos y nos cuidemos mutuamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con las medidas que ya habíamos descrito antes. Siempre las medidas generales van a ser un repetitivo porque es importante que las tengamos ya no conscientes, de manera subconsciente, que las estemos haciendo de manera natural. ¿Qué vacuna tenemos? Efectivamente, el licenciado Victoria habló de que existen más de 150, en este momento existen más de 200 ya posibles vacunas en proceso. Sin embargo, no significa que todas van a ser exitosas y no significa que todas tienen que llegar a nuestro país. En este momento ya tenemos 2 vacunas autorizadas y una de ellas ya disponible. La que tenemos disponible es precisamente la vacuna que constituyeron en su momento las empresas Pfizer y BioNTech, ¿sí? Esta vacuna es la que se ha estado utilizando precisamente en el personal de salud de todo el país, incluido el personal de salud del ISSSTE, que se encuentra en primera línea de acción. ¿Cómo es esto? Vamos a poder proteger a nuestro personal de salud, ¿sí?, que se encuentra combatiendo directamente a la enfermedad, que son los que están atendiendo a todos estos pacientes que desgraciadamente llegan graves a nuestras unidades médicas y que están ahí día con día, las 24 horas, ¿sí?, los 7 días de la semana, atendiendo a estos pacientes para darles la mejor ayuda posible. Entonces, es importante proteger a este personal primero que antes a cualquier otra persona, porque son, como bien dijo el licenciado, los que están ahí para ayudarnos. Sin ellos, pues no habría nada y estaríamos peor. Entonces es importante que ellos sean los primeros y debemos respetar ese turno. Eso es lo importante. ¿Quién debe vacunarse en esta fase? Como les decía, la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 establece varias fases. La primera fase, y tal como la describieron en su momento, incluso la vamos a ver en una lámina más adelante, tiene que ver con la vacunación priorizando cierta población. En esta primera fase se priorizó al personal de salud. Ojo, no estoy hablando solo de médicos y enfermeras.
el personal de salud en nuestras unidades médicas que día con día combaten a la enfermedad de frente, que son los que están con los pacientes. Hablamos de médicos, enfermeras, personal de laboratorio, personal técnico de rayos X, de inhaloterapia, los camilleros, el personal de intendencia que está limpiando esas áreas, el personal de ambulancias que está trasladando a estos pacientes, el personal de nutrición que está repartiendo los alimentos a estos pacientes. Todos ellos están en contacto directo con los pacientes y obviamente son aquellos que necesitamos que se mantengan protegidos para que nos puedan seguir brindando esa atención, ¿sí? Y para que nuestros pacientes puedan seguir recibiendo los cuidados que necesitan durante su convalecencia de la enfermedad. Es por ello que se eligió primero a este grupo, no es por otras cuestiones. ¿Qué sigue? En las siguientes etapas se seguirá vacunando al personal de salud, también todas las áreas, todas. Como bien lo mencionó el licenciado, tenemos áreas que no son netamente clínicas, pero son de atención, que dan servicios a la población en nuestra derechohabiencia. También serán cubiertos, nada más que debemos esperar esos turnos ante la disponibilidad de vacuna y ante el que hayamos podido terminar primero con las áreas previas. Es decir, una vez que hayamos terminado con el 100% del personal de primera línea, aquellos que están en áreas COVID, podremos avanzar con los siguientes áreas dentro de nuestras unidades médicas. No se desesperen, sí estamos avanzando, sí habrá vacuna para todos, pero también debemos esperar nuestro turno, no querernos saltar la barda antes de que nos toque nuestro turno de ser vacunados. ¿Quién, desgraciadamente, pues no puede ser candidato a esta vacuna? Como todo medicamento, las vacunas son medicamentos, también tiene algunas contraindicaciones. Esta vacuna en particular tiene la contraindicación en personas que han presentado antes, durante su vida, alguna reacción anafiláctica, es decir, una alergia grave, llamémosle así, ¿sí? Aquellas personas que tienen este tipo de alergias graves, debido a uno de los componentes de la vacuna, específicamente vamos a hablar del polietilenglicol, que es el ingrediente que pudiera generar esta alergia, ¿sí? Puede ser un precursor de que desarrollen la misma reacción que ya tuvieron a algún componente, ya sea alimento, ya sea otro medicamento, ya sea alguna sustancia en particular, que les genere estas reacciones anafilácticas. Entonces, este componente también se asocia con alergias. Entonces, es importante que estas personas mejor opten por esperar por alguna de las otras vacunas que sí llegarán a nuestro país. Recordemos que ya el presidente de la República anunció que no vamos a contar solamente con la de Pfizer, vamos a contar con otras vacunas que también ya están en sus procesos de fase 3 y que pronto estarán en nuestro país también para poder abarcar a aquellas poblaciones que quizá no puedan ser candidatos con esta. ¿Quién más no se puede vacunar? Aquellas personas que en este momento están cursando con la enfermedad con síntomas, es decir, si yo estoy enfermo en este momento de COVID, no es conveniente que me vacunen. Voy a esperar a que termine mi convalecencia de la enfermedad, estar 14 días sin síntomas y ya posteriormente podré ser candidato a la vacuna. No es que si ya me enfermé no soy candidato. Sí soy candidato, nada más que debo haber pasado 14 días sin síntomas para poder ser vacunado. Entonces, mientras me encuentro cursando con la enfermedad, es mejor esperar un poco más antes de poderme vacunar. Personas que han recibido transfusiones sanguíneas o aplicación de productos derivados de la sangre con anticuerpos contra COVID. Recordemos que en su momento hubo una terapéutica sugerida de uso de plasma de personas convalecientes. Aquellos que tienen menos de 3 meses de haber recibido este tipo de tratamientos o que hayan recibido una transfusión sanguínea, deberán esperar al menos este lapso para poder ser candidatos a la vacuna. Entonces sí es importante que también estas personas no se desesperen, no es que no se les va a dar, sino tenemos que, por razones de seguridad, esperar un tiempo para poder ser candidatos a la vacuna, ¿sí? Muy importante. Así como hablamos de alergias, también hay personas que pueden ser alérgicas a algunos de los otros ingredientes de la vacuna. Entonces, si también soy alérgico a alguno de esos ingredientes, tampoco puedo ser candidato de esta vacuna en particular. No es que no me puedan vacunar contra COVID, sino con este producto biológico en particular, ¿sale? Debido a los ensayos clínicos fase 3, no fueron incluidos personas menores de 16 años ni mujeres embarazadas. Por lo tanto, esta vacuna en particular, en este momento, no es que continúe a futuro,
sino en este momento estas personas no son candidatas a la vacuna. Todavía no ha sido probada en niños, por lo tanto, no podemos garantizar cuál es la efectividad de la vacuna en niños. Sí, la empresa va a realizar, por supuesto, estudios que nos permitan evaluar esta eficacia en estas poblaciones y que nos permitirán decir sí, con seguridad, sí se pueden vacunar o si definitivamente se conserva esta restricción que existe hasta el momento. Lo mismo sucede para mujeres embarazadas. Si bien no es una vacuna que contenga el virus, tampoco sabemos qué tanta efectividad pudiera tener en la mujer embarazada. No es que le vaya a hacer daño, pero pues tampoco sabemos si le va a resultar tan efectiva como a otras poblaciones. Entonces, esa es la razón por la cual en este momento no se sugiere la vacunación en estas poblaciones. Recomendaciones especiales. Aquí vamos a hablar muy importante. Esta vacuna no contiene virus vivos ni inactivados. En realidad lo que contiene, ¿sí?, es material, llamémosle genéticos porque el ARN eso es, pero solamente una porción de ese material del virus, lo cual nos permite, ¿sí?, decir que no hay un virus adentro, ni que tampoco nos están metiendo material genético en el cuerpo que va a hacer que hagamos virus. Es importante hacer esta aclaración porque pues, obviamente hemos tenido notificaciones en redes sociales de que lo que nos están inyectando es el material del virus, que nos están volviendo fábricas de virus. No, para nada. Esto no es verdad, es una vacuna que es bastante segura y que obviamente debemos de todos modos, como cualquier otro medicamento, lo crean o no, hasta el paracetamol tiene sus bemoles, tiene cuestiones en que hay personas que no lo pueden ni tomar. Lo mismo sucede con las vacunas. Hay personas que desgraciadamente no pueden ser aplicadas en estas vacunas. Entonces, la respuesta va variando de persona en persona y esto es lo que consideramos importante. Para personas, ¿sí?, que tienen una inmunidad disminuida, ya sea por enfermedad o por tratamientos, es importante decir, la vacuna no, es segura, no va a hacerles daño, pero sí puede no generar la respuesta que genera en aquellas poblaciones que no padecen estas enfermedades o que no están bajo estos tratamientos, es decir, aquellos que se encuentran en otra condición inmunológica, ¿sí? Entonces, es importante que estas personas, si bien no es una negativa, sí se les debe advertir al momento que solicitan la vacuna que pudieran no generar la respuesta que se esperaría en otras personas. No se les va a negar, pero sí tienen que hacernos del conocimiento que desean ser vacunados a pesar de que se les está notificando esto. Es muy importante que estas personas sí tengan en consideración esta parte. Aquellas personas que tengan fiebre, como todas las vacunas, recordemos que si tengo fiebre en el momento de la vacunación, no puedo ser vacunado, debo esperarme, sucede lo mismo, ¿sí? Aquellos que hayan sido vacunados contra influenza en el último mes, ¿sí?, antes de que me toque mi vacuna, debo esperarme a cumplir al menos 30 días, 4 semanas de haber recibido mi dosis de influenza. Y no es que haya una interacción de tipo negativo entre ambas vacunas, es más bien que precisamente por tratarse de una vacuna nueva, no queremos sufrir interacciones que pudieran ser no deseables en este momento. Entonces, la razón de la espera es esa, no es ninguna otra razón. Si ya recibí mi vacuna de influenza y ya tengo más de 30 días de haberla recibido, sin ningún problema me pueden aplicar el día de hoy mi vacuna. Eso es importante hacerlo y recalcarlo, ¿sí? Entonces, como dice ahí, podemos esperar un momento posterior para hacerme vacunado si me encuentro en alguna de estas situaciones. ¿Cuáles son los riesgos de no vacunarme? La vacuna en México, todas las vacunas en nuestro país son voluntarias. A nadie se le obliga a ser vacunado y todo el mundo tiene el derecho a rechazar la vacuna si así lo desea por voluntad propia. Lo único que debemos hacer notar es ¿qué pasaría si yo no me vacuno contra COVID-19? Bueno, en el mejor de los escenarios es que yo me infecte y pase como una persona con enfermedad asintomática, ¿sí? O que yo desarrolle la forma leve, dolor de cabeza, a lo mejor pérdida del olfato, pérdida del gusto,
que tenga fiebres o malestar general por un par de días, que tenga el dolor en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, con mis 14 días en casa, ya me recupero y ya pasé la enfermedad. Pero también corro muy grave riesgo de que si no me vacuno, pudiera yo ser de las personas que desgraciadamente desarrolle las formas graves de la enfermedad e incluso requiriese hospitalización o incluso llegar a la intubación o desgraciadamente hasta la muerte. Entonces, eso es importante, considerar de si tengo la posibilidad de ser vacunado y no lo acepto, bueno, estoy aceptando que también que estoy poniéndome en riesgo de padecer la enfermedad, lo cual a nadie se le obliga, pero también es importante hacerlo del conocimiento. ¿Cuáles son los eventos que pueden ser asociados a la vacuna? Como todos los medicamentos, como todas las vacunas, esta también puede generar algunas condiciones. No todas las personas la tendrán y no tendremos todas las mismas condiciones. Es muy importante hacer notar esto. Hay personas que a lo mejor, y lo único que van a tener es dolor en el sitio de aplicación. El piquete me dolió y hasta ahí me quedo. No tengo absolutamente ninguna otra cosa. Habrá otras personas que además del dolor, pues sí experimenten algunas sensaciones, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza por un par de días, algunos incluso hasta podrán desarrollar un poquito de fiebre, malestar general, ¿sí? Por un par de días y estos son normales a la vacuna e incluso a varias vacunas que ya nos han puesto. Entonces, son los efectos leves esperados. También se ha documentado, y es verdad, existen personas que han tenido situaciones un poquito más graves, reacciones alérgicas, aún sin saberse alérgicas a algo, personas que sí desarrollaron alergia debido a la presencia de precisamente de lo que les había hablado, del polietilenglicol, que es el ingrediente que puede ser considerado el alérgeno de esta vacuna. ¿Por qué es importante saber esto? Porque precisamente si se fijan para esta vacuna en particular, en la estrategia como la han visto, como se ha sido aplicada en el personal de salud, en las unidades médicas, se ha desarrollado un área de observación que se llama. Es un lugar a donde después de haber sido vacunados, deberán esperar por al menos 30 minutos para observar cualquier posible reacción, sobre todo de alergia, ¿sí? O de alguna otra situación que pudiera presentarse en las personas vacunadas. Si no hay ninguna reacción en esos 30 minutos, la persona puede retirarse del área de vacunación y continuar con sus actividades y su vida normal. En este sentido, aquella persona que presente alguna situación, bueno, es pasada a observación, es valorada clínicamente y dependiendo de lo que haya sucedido, bueno, se recibe la atención directa correspondiente. Entonces, sí es importante que tengamos el conocimiento de que la razón de que nos hacen esperar 30 minutos después de haber sido vacunados es precisamente esto, para ver que no desarrollemos alguna reacción no esperada de la vacuna. ¿Cuáles son los beneficios de sí vacunarme? Bueno, esta vacuna completó sus estudios de fase 3 y al menos en los 4 meses que lleva de seguimiento, y estas poblaciones van a ser, las personas que participaron en los estudios de fase 3 de la vacuna, no es que ya las olvidaron. La empresa las está siguiendo y incluso la propia Organización Mundial de la Salud los está siguiendo para evaluar, 1, cuánto les dura la inmunidad. 2, si después de cierto tiempo están desarrollando alguna situación que pudiera. Hasta el momento, todo ha resultado bien. Las personas que fueron vacunadas en su momento con esta vacuna en los estudios de fase 3 están con inmunidad activa, están atendiéndose para verificar que tengan todavía anticuerpos contra el virus, que se están protegidos y sobre todo que no presenten ninguna alteración severa. Aquellas personas que participaron en el estudio y que muy probablemente o no fueron vacunadas, porque los estudios recordemos que incluyen vacuna y placebos, aquellos que pudieron haber enfermado con la vacuna, estamos viendo el mismo efecto que está pasando con la influenza. Pueden a lo mejor haber adquirido la enfermedad, pero solamente están cursando con síntomas leves de la enfermedad. Esto es importante hacerlo notar. Quiere decir que al menos los factores protectores de la vacuna hasta el momento en estas poblaciones que están siendo estudiadas han resultado efectivos para detener los casos graves de enfermedad. Esto pues obviamente es un aliciente más para decir, a lo mejor
y soy del 5% que de la efectividad de la vacuna no me funciona, pero ese 5% no desarrollará infección grave. Entonces, la verdad es que vamos por buen camino con la vacuna. ¿Cuáles son los componentes de la vacuna? Ahora sí que esta es la lista de ingredientes, la receta secreta de la vacuna, ¿sí? Y obviamente en el segundo rubro de los aditivos, ahí están viendo el polietilenglicol. Ese es el único elemento alergénico hasta ahorita conocido. Sin embargo, hay gente que es alérgica a ciertos azúcares, por eso la sacarosa, cloruro de sodio, que es la sal, cloruro de potasio, fosfato dibásico. Sí, también hay personas que son alérgicas a alguno de estos componentes. Entonces, también, por supuesto, esto en esas personas susceptibles, por eso es que también se les dice que si son alérgicos a alguno de estos componentes, pues obviamente no son candidatos a la vacuna. Como pueden ver, es una vacuna sencilla, contiene más que nada lo que es el ARN del virus para la proteína de la espícula y en general todo lo demás son aditivos para ayudar a la composición de la misma. Pasemos a algo más, ahora sí, más operativo. ¿Qué estamos haciendo en el ISSSTE para proteger a nuestro personal de salud? Que es la primera línea y es la primera fase. En este momento nos encontramos en la fase 1. Recordarán que cuando se anunció la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID, se habló de varias fases. La primera fase comenzó en diciembre del 2020, con el día 24, con el arribo de las primeras dosis al país. Ese mismo día se aplicaron esas 3,000 dosis a personal de salud de todas las instituciones. Obviamente fue una cantidad pequeña de vacuna que llegó y se vacunó a este personal, pero fue precisamente lo significativo es que se incluyó a todo el sector, no fue una institución que dijo que la acaparó y que yo me vacuno, sino que se utilizó precisamente en el personal de salud en Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro, por cercanía con la Ciudad de México, no por otra razón. Simplemente, estas personas fueron las primeras en ser vacunadas en el país y a partir de ese momento empezaron a llegar los vuelos y cargamentos de vacuna precisamente para seguir avanzando. En este momento podemos decir que la vacuna ya ha llegado a todo el país y seguimos en esa fase 1 vacunando a todo nuestro personal de primera línea. En algunos casos ya estamos vacunando la segunda dosis de ese personal que se vacunó en los últimos días del mes de diciembre. Entonces, vamos avanzando. No se ha detenido ni se detendrá la vacunación. Es importante hacer notar esto por el anuncio que se hizo precisamente entre ayer y hoy sobre un posible retraso en el arribo de las vacunas al país. No es que se va a suspender, no es que va a dejar de llegar vacuna al país y no se va a dejar de vacunar a nadie. Simplemente, derivado de que la propia empresa está haciendo ajustes en su planta para poder producir más vacuna, porque sabemos que esta vacuna tiene una demanda no solo de nuestro país, sino todos los países del mundo están demandándola, quisieron ellos incrementar su producción. Esta pausa es derivado de que precisamente la empresa en este momento está creciendo su planta y ese crecimiento requiere que paren la producción por un tiempo determinado, un par de semanas quizá, para que puedan hacer los ajustes necesarios e incrementar esta producción. Una vez que se haya logrado este incremento de producción, también nosotros veremos ese incremento en el número de vacunas que lleguen a nuestro país, ¿sí? Vamos a casi duplicar la cantidad de vacunas que estaba llegando en este momento, la vamos a casi duplicar. Entonces, la verdad es que también es un beneficio a futuro para nosotros en cuanto al abastecimiento de vacuna. Entonces, lo vamos a ver como una pequeña pausa, en tanto seguimos con el ejercicio de las fases de la vacunación según la estrategia establecida por el Gobierno de México. Entonces, esta primera fase, como ustedes podrán leer ahí en la diapositiva, incluye al personal de salud de primera línea en control de la COVID-19. Personal que está atendiendo a los pacientes con COVID. Por favor, estamos contemplados todos los demás en unas siguientes fases. No nos desesperemos, ¿sí? Si se fijan, tampoco nos están haciendo esperar hasta el año 2022, sino nos están haciendo esperar un poquito más hasta que de verdad garanticemos que el 100% de este personal que está atendiendo a estos pacientes pueda estar protegido. El resto del personal
nos toca en una fase siguiente. Vamos a esperar a esta fase antes de poder decir. Obviamente, ¿qué significa esto? Que debemos ser pacientes, debemos, yo sé, resistir la tentación de querer brincar la barda, de querer adelantar a alguien en la fila para nosotros estar protegidos. Entiendo, todos tenemos miedo de la enfermedad y todos queremos ser vacunados. Entonces, vamos a esperar nuestro turno. Todos nosotros aquí, los aquí presentes, estamos esperando nuestro turno. Cuando nos toque, nos vacunaremos. Ninguno de nosotros ha sido vacunado antes de tiempo. Entonces, es importante hacer notar esto, ¿ok? Entonces, sí debemos respetar estas fases que ya están establecidas y las cuales siguen en su momento todavía establecidas, porque estamos viendo que esta pausa puede continuarse una vez que se reestructure o que se continúe con la vacuna. Muy importante, con la vacuna que está arribando el día de hoy, se está garantizando aquellas segundas dosis de aquel personal que ya fue vacunado previamente. Tampoco es tener miedo de que a mí ya me vacunaron y me van a dejar sin vacuna. No, las dosis para las segundas dosis que estamos esperando están garantizadas, entonces vamos a completar aquellos esquemas de aquel personal que ya ha sido vacunado, que en el caso del instituto podemos presumir que más del 95% de nuestro personal de primera línea ha sido vacunado, y aquellos que nos falten son porque precisamente o estaban ausentes al momento de que se vacunó en su unidad médica o estaban cursando con la enfermedad convalecientes en su domicilio. Entonces, es importante que este personal pueda ser vacunado también antes de poder avanzar a las siguientes fases, ¿ok? Debemos proteger primero a los que nos están protegiendo a nosotros. ¿Cómo es este proceso o cómo es que me vacunan? Aquellos que ya han sido vacunados, pues lo han visto. Llego al lugar donde me vacuno, ¿sí? Me hacen un triage como en cualquier otra entrada de cualquier otro sitio. Me registran mis datos de que soy personal de salud y que estoy en área COVID y que soy candidato a la vacuna en este momento. Me aplican la vacuna. Paso a mi área de observación durante los 30 minutos que habíamos platicado en las diapositivas anteriores. Si no presento ninguna sintomatología, me puedo retirar y continuar con mis actividades esperando los 21 días correspondientes a la siguiente dosis, que es lo que estaba establecido hasta el día de hoy. El día de hoy se hizo un anuncio en el cual ya se sabe que podemos incluso ampliar estos días a los 28 días y que la Organización Mundial de la Salud está evaluando la posibilidad de que con el fin de abarcar más primeras dosis y que podamos cubrir a la población más rápido con estas primeras dosis, podamos diferir la segunda dosis hasta 45 días. ¿Qué ganamos con esto? Que en el doble del tiempo vacuno primeras dosis muchas y puedo esperar un poquito más para las segundas dosis, que solamente son eso, un refuerzo. Recordemos que esta vacuna tiene tanta eficacia que desde la primera dosis ya desarrollamos más del 70 al 80% de efectividad, es decir, ya estamos bastante protegidos. Esta segunda dosis es la que nos da el booster para poder alcanzar el 94% de efectividad que tiene ya certificada esta vacuna. Entonces, es importante que sí se tome esa segunda dosis, pero también se está evaluando por parte de organismos internacionales, no solo en México, sino en todo el mundo, esta posibilidad de a lo mejor aplicar primero muchas primeras dosis y diferir un poco más las segundas dosis para proteger a mayor cantidad de población, incluso acabar las fases antes de tiempo. Eso, la verdad, es que es un buen aliciente y es un buen descubrimiento que se está haciendo. Como verán, la vacuna sigue en estudio mientras se está aplicando, sigue siendo algo importante y sigue siendo precisamente analizadas las ventajas que pudiera tener, incluso este diferimiento de la segunda dosis, porque alcanzamos más rápido a nuestras poblaciones con su primera dosis y podemos seguir protegiendo a la población mexicana. A lo mejor a la fase 2 se anticipa, a lo mejor la fase 3 se anticipa y con esto ganamos tiempo para el que está en la fase 5. Entonces realmente podemos ir acelerando esto. La verdad es que podemos hablar de que estamos usando una vacuna altamente efectiva, que estamos en los países que estamos aplicando vacuna y que sí estamos sujetos, como todos, a
los procesos de fabricación de la misma. No podemos decir que estamos olvidados porque somos de los países que hemos recibido una buena cantidad de dosis y la estamos utilizando en las personas que así lo necesitamos, que estén protegidas en este momento para que nos sigan cuidando. Iremos avanzando y como lo prometió el señor presidente, la mayor población mexicana estará protegida con la vacuna cuando llegue su momento de ser vacunados. Creo que esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho a todos su atención y quedamos abiertos a preguntas. Una de las principales preguntas que se está llevando a cabo es ¿qué evidencia o qué pasará si la segunda vacuna no se aplica en tiempo y forma y hay retraso en la misma? ¿La protección o la inmunogenicidad disminuye? En este momento, precisamente es lo que les comentaba en estas últimas diapositivas. Tenemos ya el conocimiento certero de que podemos diferirla hasta el día 28, ya no necesariamente esperar al día 21 exacto para que podamos tomar la segunda dosis de la vacuna. Y está en análisis por parte de la Organización Mundial de la Salud incrementarlo hasta el día 45. Si esto resulta cierto, o sea, no es algo que todavía esté determinado, pero que es algo que está en análisis, si esto resulta cierto, nos permite precisamente extender ese tiempo entre dosis. Podemos ganar más primeras dosis y posponer esas segundas dosis para ganar a más población cubierta inicialmente. Como ya les había mencionado, la eficacia de la vacuna con la primera dosis ya es de más de 70%. ¿Qué significa esto? Que estamos bastante protegidos contra la enfermedad ya desde la primera dosis. Es decir, podemos ya estar bastante seguros de que estamos con cierto nivel de protección con esta primera dosis. La razón de la segunda dosis es precisamente elevar esa eficacia hasta más del 90%, que es lo que está registrado para la vacuna, y precisamente esa es la razón de ser de esa segunda dosis. Si podemos determinar científicamente, porque esto no es al azar, si se puede determinar científicamente que esto sí es posible con 45 días de retraso, pues qué mejor que poder garantizar primeras dosis y poder posponer esas segundas dosis para alcanzar ese mismo 90%, a lo mejor con un tiempo posterior, y que además nos permita en todo caso esta segunda dosis a más lejano, probablemente mantener por más tiempo también esa protección que nos está dando la vacuna, la cual todavía no sabemos cuál es su tiempo límite final de esta vacuna. Gracias, doctor. Existen muchos comentarios relacionados, casi 400 personas están siguiéndonos. El doctor Gómez, pero los laboratorios indicaron el tiempo prudente para que el refuerzo fuera efectivo. Los investigadores deben de definir, no los organismos. ¿Algún comentario, doctor? Los organismos internacionales no lo definen desde el escritorio, lo definen precisamente con sus comités científicos. Son científicos los que analizan esto y que además colaboran con todos los laboratorios productores. Tampoco son decisiones que se toman unilateralmente. Los propios laboratorios, cuando se ha determinado que su vacuna efectivamente puede hacer lo que se está analizando por organismos internacionales o por laboratorios gubernamentales, lo han aceptado. Un ejemplo claro en vacunas es la vacuna de VPH. Recordarán que originalmente los laboratorios habían dicho que las dosis deberían ser estrictamente así: al día de vacunación, al mes y a los 2 meses. Posteriormente, ellos mismos fueron aceptando que con 2 dosis se tenía, y con una diferencia de 6 meses, que es el esquema que México tiene, que efectivamente la protección sigue siendo igual que con las 3 dosis que originalmente planteaban para aquellas personas que no tienen inmunocompromiso. Entonces, sí se tiene un esquema establecido por el fabricante al momento de que saca la patente del documento, o en este caso, como son vacunas, no tienen patente hasta el momento que sale la vacuna al mercado, pero sin embargo, la investigación puede permitir eso, ajustar a los resultados que tenía el laboratorio inicialmente y que se consultan con el propio laboratorio, el cual puede verificar si es viable o no lo que se le está sugiriendo. En este momento el laboratorio considera que es viable esto de los 28 días y está en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, no es unilateral, también analizando esta factibilidad o no de los 45 días. Gracias, doctor. Existen preguntas también relacionadas a la alergia a antibióticos de la doctora Isabel Jiménez, de otra compañera
María Guadalupe Huerta, ¿existe alguna contraindicación en pacientes que tienen alergia a antibióticos para vacunarse? Si estos antibióticos les han generado una alergia de tipo anafilaxia, es decir, ya algo severo, que ha requerido incluso el uso de esteroides o adrenalina para revertir a lo mejor un choque o ¿cómo se llama? A un cierre bronquial, sí requeriría obviamente el riesgo de que se presentara esta misma situación debido a este ingrediente polietilenglicol. Si es alto, entonces por eso se sugiere que no se vacunen. No necesariamente a todos les pasa, pero el riesgo es alto. Entonces, aquí sí se determina que es mejor esperar a algún otro producto. Rebeca Ofelia Hernández García dice, ¿qué vacuna entonces es conveniente para personas con alergias? En este momento, pues la única que tenemos en México es esta. Cuando estén llegando las demás, cada una traerá sus propias recomendaciones y cada una nos irá diciendo qué ingredientes contiene para saber cuál sí es susceptible de ser aplicada, aunque tengamos alguna alergia en particular. Aline Ulopa y también Luis Ibarra dice, Ruth Toral, si la segunda dosis de aplicación de la vacuna es la misma concentración que la primera. Sí. Ok. Y una comentario más, Vero Espino, si una persona se vacuna y está en fase de incubación de COVID-19, ¿se puede presentar un cuadro más grave y ya no puede aplicar la segunda dosis? ¿Y cuándo se aplicaría la segunda dosis en dado caso? Este momento la recomendación es igual que para la primera, 14 días después de que yo haya terminado mi convalecencia de la enfermedad, de que ya esté sin síntomas. Rodolfo Sitsun dice, ¿cuándo me puedo vacunar si estuve enfermo de COVID en diciembre? 14 días después de que hayan concluido sus síntomas, de que ya esté sin síntomas. ¿Las mujeres que se encuentran lactando es recomendable la aplicación de la vacuna? Sí, de hecho, una recomendación muy importante que hizo la OMS cuando teníamos o cuando estuvimos en los inicios de la pandemia y que sigue vigente es: la lactancia no se interrumpe aunque esté enferma la mamá de COVID-19. Recordemos que la lactancia lo que permite es pasarle anticuerpos al bebé a través de la leche materna. Entonces, lo estamos protegiendo. Si yo me vacuno, si una mujer se vacuna y está lactando, lo que está pasándole a su bebé junto con el alimento es también esos anticuerpos que está generando a través de la vacuna. Sí es recomendable vacunarse aún estando embarazada, lactando, perdón. ¿Qué vacuna sería recomendable para los pacientes mayores de 60 años, ya que se ha presentado en algunos medios de comunicación algunas reacciones, sobre todo en Noruega? Todas las vacunas son susceptibles de presentar reacciones, todas. No existe una vacuna 100% segura porque la humanidad no es homogénea. Tenemos la ventaja como seres vivos y seres humanos que cada uno de nosotros es diferente de los demás. Incluso en los gemelos idénticos, las respuestas no son las mismas ante las mismas sustancias. En este sentido, todas las vacunas son recomendables para todas las edades siempre y cuando estén establecidas dentro de esto. Esta vacuna en particular no está autorizada ahorita para menores de 16 años y debemos respetar eso hasta que tengamos mayores investigaciones de si se puede o no aumentar el rango de edad y a lo mejor aplicarla en niños en un futuro. Selfa Villegas, ¿la duración de la inmunidad de la vacuna? Al momento, pues esta vacuna concluyó su fase 3 hace ya 5 meses y hasta el momento conservan inmunidad aquellos sujetos que fueron parte de ese proyecto de investigación de fase 3. Entonces, por hoy, hasta el día de hoy, les puedo decir 5 meses y seguiremos contando hasta que la empresa nos diga cuándo empieza a disminuir. Pero en este momento podemos decir que al menos más de 5 meses ya. Feraz Urram, doctor, ¿los pacientes que están tomando medicamento como inmunosupresores pueden vacunarse? Sí, lo habíamos dicho. Si bien personas con inmunocompromiso primario por enfermedad, cualquier enfermedad, o secundario debido a tratamientos, ya sea porque recibieron un trasplante, están en tratamiento oncológico, la vacuna es muy segura, no les va a hacer daño, pero también precisamente, les estamos disminuyendo su respuesta inmune, les estamos bajando las defensas de una manera, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento que estén tomando. Entonces es importante hacer notar que es probable que la vacuna a lo mejor no sea tan efectiva en ellos como en otras personas que son llamadas inmunocompetentes. Entonces sí se pueden vacunar,
nada más con la salvedad de que es probable que la inmunidad no sea tan eficaz como en otras personas. María de Lourdes Montero Galicia, toma valproato de magnesio, menciona que ya ha hecho la pregunta 3 ocasiones, si puede vacunarse tomando valproato de magnesio. Hasta ahora el valproato no es una contraindicación. Otra pregunta es, si al vacunar, bueno, es de Lubicela Martínez, si al vacunarme soy portadora del virus y no me doy cuenta porque soy asintomática, ¿puedo presentar alguna reacción? De hecho, lo más probable es que, al contrario, continúe asintomática. Nada más es importante, no porque ya me vacuné, voy a dejar de hacer las medidas de protección general. Debo seguir usando cubrebocas, debo seguir manteniendo la sana distancia y debo lavarme las manos frecuentemente. Mónica Gutiérrez, hizo trombosis pulmonar, ¿debo vacunarme? La trombosis pulmonar ya se dio. En este sentido, debemos verificar que no estemos bajo ninguna situación que comprometa la salud de la persona antes de podernos vacunar. No es una contraindicación como tal la trombosis pulmonar, porque puede ser secundaria a cualquier otra cosa, no necesariamente forzosamente por una infección por COVID-19, pero sí, obviamente, si en este momento estoy cursando con la enfermedad, pues no soy susceptible de la vacuna hasta haberme recuperado completamente de la misma. Argelia Canche, si tengo epilepsia, ¿hay alguna contraindicación? Hasta el momento no. En pacientes con lupus. Estamos hablando de nuevamente una enfermedad autoinmune. Podríamos hablar lo mismo que hablamos de aquellos que están bajo tratamiento inmunosupresor. Podríamos estar ante la situación de que la vacuna, si bien no les va a hacer daño, pudiera no ser tan efectiva como en las demás personas. Miguel Ángel Salazar Ramírez, si tengo válvula cardíaca y tomo antihipertensivos, ¿me puedo vacunar? Sí. Después de aplicar, Carmen Santiago Reyes, después de aplicada la vacuna, ¿cuántos días después puedo tomar antibiótico para una infección no de vías respiratorias? En el momento en que se la indiquen. También nos preguntan que en caso de padecer de epilepsia, ¿hay alguna contraindicación de la vacuna? No existe contraindicación para la epilepsia. Aquellos que son alérgicos a la penicilina o a la cefalosporina, ¿está contraindicada? Todo aquel que haya representado una reacción anafiláctica grave, o sea, que haya requerido incluso el manejo, ya sea con esteroides o con epinefrina, puede presentar la misma reacción con la vacuna. Entonces, estas personas, por cualquier situación, no solo medicamentos, también alimentos o también otro tipo de sustancias, es mejor esperar alguna otra vacuna. Ok. Doctor, como usted sabe, hay algunos compañeros que se han aplicado una primera dosis de vacuna y que obviamente no les han dado ningún tipo de comprobante de que ya se les aplicó. Además, puede ser que no haya sido específicamente de su centro de trabajo el que haya sido decidido que se aplicara en ese lugar. ¿Cómo va a ser el procedimiento para aquellos trabajadores que ya se aplicaron una primera dosis, no tienen ninguna constancia de haberse aplicado la primera, pero que es necesario hasta este momento, sin los cambios que se pretenden hacer por parte de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a que haya una segunda dosis y puedan tener acceso a la misma? Hubo un registro. A lo mejor no tienen un comprobante a la mano, pero sí hubo un registro. Se les registró en todos los sitios de vacunación que ha habido en el país. En todas las instituciones hay un registro, ya sea en papel o en el sistema electrónico que se diseñó para esta vacuna, en la cual está asentado esta vacunación a este personal. Si necesitan su segunda dosis, pues obviamente no se les va a negar. Nada más nos tendrán que decir por qué decidieron no vacunarse en su momento en su unidad de salud, sino en alguna otra unidad. Quizás sea porque tienen un segundo empleo y se vacunaron originalmente en su segundo sitio de trabajo, o como ha sucedido lamentablemente, decidieron no esperar su turno y obviamente pues acudieron antes de tiempo a vacunarse. Pero sí les tiene que poner su segunda dosis. Pero ¿cuál sería la estrategia que van a seguir si alguien se puso una primera dosis y no le van a llamar de su centro de trabajo? En este sentido, tendrá que presentarse en su centro de trabajo, indicar que requiere su segunda dosis, indicar dónde se le aplicó esa primera dosis para comunicarse con ese lugar de vacunación y pedir precisamente el antecedente de que fue vacunado ahí con esa primera dosis.
¿sí? Por eso es la red establecida entre sitios de vacunación, para precisamente eso. Ok, yo requiero mi segunda dosis, me vacuné en el hospital de Pemex de Picacho, pero mi unidad de salud es en realidad el Darío Fernández, ¿sí? Ah, bueno, el Darío Fernández va a llamar a Pemex Picacho, oye, registraste la dosis, la primera dosis de mi trabajador Juanito Pérez, que es del Darío Fernández. Pemex Picacho revisa si están en sistema, si lo pudo meter al sistema, en el sistema, si no, en sus registros nominales de papel que tiene. Si aquí está Juanito Pérez, se la puse tal día, le toca tal día su segunda dosis, se le pone en su segundo centro de trabajo. Muy bien. También hacen algún comentario aquí en el chat los compañeros. Dicen, por ejemplo, estancias de bienestar y desarrollo infantil fue decidido como de esencial, pues, una actividad esencial precisamente porque médicos, enfermeras y todo el mundo pues tendría que tener donde dejar a sus pequeñitos para que estuvieran seguros. Y este personal se está considerando como posterior para poderle aplicar la vacuna. Sin embargo, ellos están en contacto con los niños que son los hijos de los trabajadores de la salud. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna estrategia específica para las estancias de bienestar y desarrollo infantil para que sea un procedimiento más ágil con ellos? En este sentido, están considerados dentro de esa segunda línea, llamémosle así. La primera línea, recordemos que se acordó, es todo el que está en contacto directo con los pacientes COVID. Si bien ellos están en contacto con población, también no están los trabajadores de las tiendas Superiste, también no están nuestros trabajadores que están atendiendo la consulta externa no COVID de otras instancias, sí están considerados todos, nada más que sí, ahorita la fase 1 en la que estamos en este momento es prioritario el personal que está en COVID directo, ¿sí? Pero sí están considerados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aunque entiendo que ya se había preguntado, constante otra vez, si alérgicos a sulfas se pueden vacunar, si pacientes con esclerosis múltiples se pueden vacunar, si jóvenes niños con síndrome de Down se pueden vacunar. Sí, el síndrome de Down no es ninguna contraindicación y se pueden vacunar sin ningún problema. De acuerdo. Otra pregunta que también reiteradamente están haciendo, la vacunación a derechohabientes de tercera edad, ¿cuándo tendrían ustedes planeado como estrategia comenzarla? Está dentro de la segunda fase que estaba establecida y como verán, en cuanto contemos con más vacunas, se iniciará en el mes de febrero de ser posible. ¿Pacientes con cáncer se aplica? Sí, ellos entran como las personas inmunocomprometidas que a lo mejor y por los tratamientos que están tomando no sea tan efectiva, pero que sí es segura con ellos. Y bueno, a seguirnos cuidando, el tratar de mantener la mejor coordinación. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por su atención.